Para realizar este experimento del equilibrio térmico vamos a utilizar un soporte, una rejilla de amianto, un mechero, 2 termómetros, 2 vasos de precipitado con agua y unas cerillas. Para empezar vamos a encender el mechero, lo vamos a colocar debajo del soporte, colocamos la rejilla y encendemos. Ahora vamos a colocar el vaso de precipitado más grande, medimos su temperatura inicial, que son 25 grados centígrados, y vamos a dejar que se caliente hasta que suba a una temperatura de 50 grados. Después de un par de minutos, el agua ha alcanzado los 50 grados, así que vamos a apagar el mechero. Cogemos el vaso de precipitado y ahora vamos a comprobar cómo se produce el equilibrio térmico entre ambos, introduciendo el que está a menor temperatura con el que está a mayor temperatura, y el equilibrio térmico se produce cuando las dos temperaturas se igualan, pasando siempre el calor del que está a mayor temperatura al de menor temperatura. Por lo tanto, vamos a introducir un mechero en el de agua, un termómetro en el de agua caliente y uno en el de agua fría, y vamos a esperar hasta que sus temperaturas se igualen. Después de que haya transcurrido un tiempo, observamos que se ha producido un equilibrio térmico entre ellos, ya que el que estaba a mayor temperatura le ha transferido el calor al que estaba a menor temperatura, y ahora los dos tienen la misma temperatura. Como podéis observar, los dos están a 40 grados. Buen día, hoy hablaremos de cantidad de calor. Definamos qué es calor. Es una forma de energía almacenada en los cuerpos que depende del estado de vibración de sus moléculas y del tipo de estructura que lo forma. Bien, entre mayor sea la vibración interna de las moléculas de un cuerpo, mayor calor tendrá. Ahora, la cantidad de calor se denota con la letra Q y se define como la energía térmica necesaria para elevar la temperatura de una masa dada. En otras palabras, si nosotros tenemos una masa que queremos elevar a cierta temperatura, pues tenemos que hacerlo mediante un suministro de calor. Las unidades son la caloría, que es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Aquí tenemos este esquema. 1 gramo de agua que queremos elevar de 20 a 21 grados centígrados, tenemos que suministrar 1 caloría. También sabemos que el calor se mide en joules, entonces es importante tener en cuenta esta igualdad, que 1 caloría es igual a 4.186 joules. Tenemos también las kilocalorías, que es la cantidad de calor necesaria para elevar también 1 grado centígrado la temperatura, pero de 1 kilogramo de agua. Aquí vamos a ver este esquema, es prácticamente lo mismo, pero aplicado a 1 kilogramo de agua. Entonces tenemos que suministrar 1 kilocaloría, o lo que es lo mismo, 1000 calorías. Dice que la cantidad de energía térmica necesaria para elevar la temperatura de una sustancia varía para diferentes materiales. Por ejemplo, tenemos una esfera de plomo y una de hierro y las queremos elevar a la misma temperatura, necesitamos invertir diferente cantidad de calor para cada una, ya que las propiedades internas y externas de estos materiales son totalmente distintas. Hablemos de la capacidad calorífica. Bien, la capacidad calorífica se define como la razón entre la cantidad de calor y el incremento de temperatura.
sus unidades son joules sobre Kelvin. Bien, también tenemos entonces que Cc es la capacidad calorífica, Q la cantidad de calor y delta T la diferencia de temperatura. Ahora bien, la capacidad calorífica específica es la capacidad calorífica pero por unidad de masa, como se ve aquí. Entonces simplemente tenemos que dividir esta entre la masa y nos queda igual a calor entre la masa por el incremento de temperatura, y las unidades son joules sobre kilogramo por Kelvin. Claro, estas son unidades del sistema internacional, ¿sí? También puede ser caloría entre kilogramo por grado centígrado, por ejemplo. Aquí tenemos una nueva unidad, entonces m es la masa. En nuestra vida diaria empleamos con frecuencia, en forma indistinta, los términos temperatura y calor para referirnos a diversas situaciones. Estos son conceptos totalmente diferentes que debemos entender con claridad a fin de no confundirlos ni aplicarlos en modo erróneo. En lo que toca a la temperatura, de manera cotidiana nos referimos a la temperatura atmosférica cuando hablamos del clima, o a la temperatura del cuerpo cuando sentimos que estamos enfermos. En cuanto a la temperatura atmosférica, las temperaturas extremas que se han registrado sobre la superficie terrestre corresponden las más altas, por arriba de los 50 grados centígrados, a los desiertos, y las más bajas, menores de 80 grados centígrados bajo cero, a los polos. Respecto a la temperatura de nuestro cuerpo, cuando estamos sanos, la temperatura se sitúa entre 36.5 y 37 grados centígrados. Si la temperatura corporal baja de 36.5 grados centígrados o sube de 37 grados centígrados, clínicamente puede haber una enfermedad o anomalía. Cuando la temperatura ambiente se encuentra entre los 18 y 21 grados centígrados, nos sentimos cómodos. Pero, ¿qué es la temperatura? Para entender qué es la temperatura desde el punto de vista de la física, hay que recordar que la materia, sea en forma de gas, líquido o sólido, está formada por átomos y moléculas que no permanecen en reposo, sino que continuamente están en movimiento, como si estuviera temblando. Estamos hablando del movimiento de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, y no del movimiento del cuerpo mismo. En otras palabras, aun cuando un cuerpo esté en reposo, sus átomos y moléculas se mueven al azar de manera constante, en virtud de lo cual tienen una energía promedio asociada, llamada energía cinética promedio. Cuando un objeto se calienta, aumenta el movimiento de los átomos y las moléculas, y por lo tanto, también la energía cinética promedio, mientras que cuando se enfría, disminuye este movimiento y también la energía. El fenómeno de calentamiento y consecuente aumento de energía ocurre cuando acercamos a la llama de una estufa, mechero o vela cierta cantidad de agua, una moneda o cualquier otro objeto. La mayoría de las sustancias se expanden conforme se calientan y se contraen cuando se enfrían. Cuando se calienta una sustancia, la energía que absorbe hace que sus moléculas y átomos se muevan más rápido y más ampliamente, ocupando más espacio. La temperatura de un objeto es una medida de la rapidez del movimiento de vibración o agitación de sus átomos y moléculas. En otras palabras, es una medida de energía cinética promedio de sus moléculas, también llamada energía térmica del objeto. Conforme este movimiento de vibración aumenta o disminuye, la temperatura del cuerpo sube o baja.